Hace un par de semanas tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México y en la lista de los lugares a los que quería visitar estaba principalmente el documentar el Museo de Memoria de la Tolerancia en la Ciudad de México. Aquí les cuento mi experiencia. Miren, esta es una copia, prácticamente un salón que asemeja a una copia del Tratado de Versalles. Cosa curiosa que eso fomentó el ascenso del partido nazi. El hundimiento de Alemania hizo crecer a figuras radicales con pensamientos radicales como los de Hitler. Este es el libro de Hitler, escrito por Hitler en la cárcel. My Kampf, mi lucha. Si leemos eso hoy en día parecen las palabras de un demente. Sin embargo, es increíble pensar en que en esta época Hitler, con este libro y muchas de sus ideas y muchos de sus exponentes, lograron conquistar Alemania y casi el mundo por poco. Y bueno, ¿cómo olvidar las campañas de esterilización? Como podemos ver aquí, esterilización forzada de personas con discapacidad. Esto fue específicamente en el Plan Action T4, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, y fue la eutanasia forzada para personas con discapacidad, incluyendo niños con síndrome de Down. Tenemos un mapa de lo que era Europa en ese momento, hacia 1939, que fue cuando empezó originalmente la guerra, pero desde el 38 había algunas movilizaciones alemanas. Alemania tomó a Austria y la realidad es que Austria quería formar parte de Alemania, entonces no hubo tanto problema ahí con los aliados, pero le dieron una advertencia a Hitler y es que no tomara los Sudetes de Checoslovaquia. Acto seguido Hitler toma los Sudetes de Checoslovaquia y le dice: no tomes el resto de Checoslovaquia porque va a haber guerra. Hitler toma el resto de Checoslovaquia y le dice: no vayas hacia Polonia porque va a haber guerra. Acto seguido Hitler junto con Alemania, junto con Rusia, toman a Polonia y es cuando oficialmente Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. Como podemos ver en este mapa, Alemania se fue expandiendo hasta que prácticamente tomó Europa. Le sorprendieron a los aliados la forma en la cual tomaron Francia con una facilidad impresionante. Hitler realmente pudo haber dominado Europa y fueron algunas series de condiciones que hicieron que, gracias a Dios, eso no sucediera. Sin embargo, los nazis afianzaron su territorio durante muy poco tiempo. Este dato es importante. Sin refugio, nos dice que en la conferencia de Evian en 1938 no había ayuda ni refugio. Una cuestión importante aquí es que Hitler dio la oportunidad de que los nazis, de que los judíos salieran de Alemania, y Estados Unidos convocó, porque fue el principal líder, a una conferencia en Francia, y la verdad es que prácticamente ningún país, o casi ningún país, aceptó una cuota de judíos. Lo que es cierto es que los nazis pusieron más empeño en exterminar a los judíos que los aliados en rescatarlos. Miren esto, amigos, es importante. Personas con valor y con humanismo. Este es un monumento a las miles, millones de cantidad de personas que fueron indiferentes ante el Holocausto. Por eso es que se les da o que dan la espalda. Pero también hay personas que aparecen de frente, que son personas con valores, personas que hicieron algo por esto. Por ejemplo, aquí podemos ver a Oskar Schindler, muy reconocido también por su película La lista de Schindler. Personas que hicieron algo y por eso aparecen de frente en este monumento y no de espaldas, recordándonos una cuestión muy importante, que es: tú eliges cómo actuar. Vengan hacia acá. Esta sala se llama Sociedad Europea. Podemos mirar algunas de las personalidades que figuran en Europa en aquellos tiempos, por supuesto como Ana Frank. Todo el mundo conoce a Ana Frank por su libro diario de Ana Frank. Si existe tal cosa como la mala suerte, probablemente Ana Frank sería una de las personas que más mala suerte tenía, y lastimosamente aquí estamos hablando de vidas.
Ana Frank estuvo 2 años encerrada escribiendo su diario junto con otras 7 personas. El único sobreviviente, por cierto, fue su papá, Ana Frank. Y cuando fueron traicionados y descubiertos y deportados finalmente a Auschwitz, un dato interesante es que el último tren que salió hacia Auschwitz, desde Países Bajos hacia Auschwitz, fue el tren en el que estaba Ana Frank. Ahí fue un filtro en el que pudo haber liberado la muerte, pero no sucedió. Cuando llegó a Auschwitz y luego la deportaron, la cambiaron, la movieron hacia un campo de concentración que fue el campo de Bergen-Belsen. También fue liberado Auschwitz. Y cuando ella murió finalmente de tifus, junto con su hermana mayor, a las semanas fue liberado también el campo de Bergen-Belsen. Al final, como les comenté, Otto Frank fue el único sobreviviente, quien finalmente, cuando regresó a su casa, se encontró con el famoso diario de Ana Frank, que posteriormente fue publicado y ha tenido muchas otras ediciones, cosas para recordar del Holocausto. Bueno, y esta cuestión es importantísima. Ahí lo que se alcanza a ver, los juicios de Nuremberg. Fíjense cómo aparecen los principales criminales nazis de alto rango. Martin Bormann en algún momento fue secretario del partido, prácticamente al final del periodo de Hitler, pero fue el secretario personal de Hitler. Adolf Eichmann, conocido por la película Operation Final. Mira, Joseph Goebbels, el primer ministro de propaganda de Hitler. Aquí se mira cómo están sus restos quemados. Él y su esposa Martha Goebbels eran tan fanáticos de Hitler que incluso mataron a sus hijos antes de suicidarse, y su cuerpo aquí se mira medio quemar, siguiendo los caminos de Hitler hasta el final. Hermann Göring, por ejemplo, el nazi de más alto rango después de Hitler, primer ministro de Prusia y líder de la Luftwaffe. Rudolf Hess, quien estuvo encerrado con Hitler en algún momento en prisión. Se dice que prácticamente fue el coautor de Mein Kampf, Mi lucha, el libro de Hitler. Se terminó suicidando. Y bueno, estos dos, Reinhard Heydrich y Heinrich Himmler, el máximo responsable de las SS y el máximo responsable del Holocausto, como un autor intelectual del cómo matar a los judíos mediante un asesinato en masa de forma industrial. Oh, y miren, por supuesto, no puede faltar el doctor Joseph Mengele. Este doctor era conocido como el ángel de la muerte. Se sabe que les inyectaba incluso pintura a los niños para ver si podían cambiar de color, buscando la supremacía aria. Trabajaba mucho con gemelos. Si se moría alguno en un experimento, inmediatamente mataba al otro para ver qué tipo de reacción había. Murió en Sudamérica, no recuerdo si en Brasil, creo que fue en Brasil donde murió, y murió ahogado. Para muchos, un castigo no merecía algo más grande que eso para muchos. Otra de las cuestiones importantes de la solución final fue obviamente el transporte de los judíos. Los nazis buscaban transportar de la manera más eficiente posible a los judíos. Por ejemplo, este vagón de tren, que por cierto es original. Este vagón de tren era donde eran transportados los judíos y deportados hacia Auschwitz o cualquier otro campo de exterminio. Me pueden acompañar para que miren cómo sería este vagón, cómo se transportaban los judíos en este tipo de vagones. Estos vagones eran para ganado, no era para transportar personas. Si ustedes me comparan con el interior de este vagón, pudiera parecer que realmente es grande, pero no lo era. Este vagón era hecho para aproximadamente 80 o 100 personas. Imagínense lo que sería 80 o 100 personas metidas en este espacio. Evidentemente estaban muy apretados, como si fueran sardinas. Les olvidaba que eran personas, y eso no es lo peor. Era en condiciones de completa insalubridad. Personas tenían infecciones y morían posteriormente de la llegada hacia Auschwitz. Realmente es una cuestión inhumana, es una cuestión que los nazis llevaron a cabo. Aquí tenemos una de las partes más importantes y más impresionantes de este recorrido, que son evidentemente las camas de gas. Aquí pueden ver cómo los judíos se metían, eran engañados y decían que se iban a bañar, que se iban a una ducha, y realmente no era eso. Fíjense cómo entraban las cámaras de gas. Ahí se puede ver a los nazis cómo arrojaban el gas conocido como Ciclón B, que realmente era cianuro de hidrógeno. Aquí se puede ver cómo las personas morían, y eso no era todo. Después de morir tomaban los cuerpos y los llevaban a
hacia los crematorios. De ahí viene un libro conocido como Los Hornos de Hitler. Después de este viaje, esta experiencia, me gustaría agregar que estoy muy agradecido con las personas que trabajan en el Museo de Memoria de la Tolerancia. La verdad que se portaron muy bien conmigo, no me pusieron ninguna traba al momento de grabar o de documentar lo que sucede ahí. Y la verdad es que si ustedes viajan en la Ciudad de México, no pueden perder la oportunidad de entrar al Museo de Memoria de la Tolerancia. Es una experiencia muy grata, es una experiencia fuerte, hay que decirlo, sí es una experiencia fuerte, pero te hace poner los pies sobre la tierra, te da un poco de humildad, te hace reflexionar sobre qué tan grandes pueden ser nuestros problemas comparados con los de otras personas que vivieron en algún momento determinado, y no olvidar esta experiencia infernal que vivió la historia. Y para aquellas personas que minimizan o que niegan incluso el Holocausto, yo les transferiría una pregunta que hace Esther Card en algún documental, una sobreviviente polaca, que dice: si el Holocausto fue una mentira, yo les tengo una simple pregunta: ¿en dónde está mi familia?